Y el día de hoy tenemos el gusto de tener a una amiga y compañera, a Gabriela Esteves. Las tenemos presentes aquí en nuestra mesa de A Todo un Sentimiento. Ella es diputada nacional electa del Frente por la Victoria y bueno, tenemos el gusto de tenerla presente y saber un poco más también de su plan de trabajo, su trabajo que están realizando, pleno también de campaña por empate técnico que se puede estar diciendo que hay dentro de lo que es para presidente. Y bueno, le damos la bienvenida por estar con nosotros el día de hoy, por acompañarnos el día de hoy. Te damos las gracias por estar junto con nosotros. No, muchas gracias a vos, siempre es un gusto. La verdad que este lugar es una belleza. Había entrado hasta la primer parte, hasta el primer patio, pero no la conocía íntegra la casa. La verdad que es una hermosura este centro cultural. Debe ser un privilegio para trabajar en un lugar tan lindo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte que muy cómodo se puede estar trabajando, gracias a Dios. Y también por gracias a la ley de medios también, ¿no? Exactamente. Tan importante eso. Tan importante eso. Para conocer un poquito a Gabriela, queremos empezar un poquito también por parte de tu infancia, de tu niñez, tu adolescencia. ¿Cómo viviste esos tiempos de la política, no? Que a lo mejor fueron más difíciles en ese tiempo, fue más fácil que tus papis fueron abriendo camino para que hoy Gabriela sea una de las representativas de nosotros dentro del Senado, bien cordobés. Mira, mi infancia, bueno, yo tengo recuerdos solo desde la democracia, era muy chiquita en la época de la dictadura, nací en el 78 y los primeros recuerdos que tengo son de cuando se fueron mi papá, mi mamá, mis abuelos a votar en el 82, a principio del 83, que fueron a votar y que era todo un acontecimiento. La verdad que estaba todo el mundo muy convulsionado. Me acuerdo que yo me quedé con mi bisabuela porque mi bisabuela era española y no votaba. Así que, y mi bisabuela y mi abuelo eran españoles y no votaban, y todo el resto de la familia estaba muy convulsionada y muy esperanzada también en ese momento con Alfonsín, ¿no? En ese momento Alfonsín era como una gran esperanza para todos. Después los recuerdos que tengo son de mis papás volviéndose a fundir en el 89, la hiperinflación, que me acuerdo que teníamos casi la plata para comprar una casa. Mi papá y mi mamá estaban juntando todo para comprar una casa y de un día para el otro esa plata dejó de tener valor y ya esa plata no valía ni un auto y era lo que valía una casa unos días antes. Y me acuerdo de que todos los días, todo el tiempo, varias veces por día cambiaban los precios de las cosas. Y me acuerdo la gente con los saqueos y me acuerdo la desesperación de mis viejos. Tengo como recuerdos muy nítidos de ese momento, ¿no? También de lo de la tablada, como muchas cosas que fueron muy fuertes y que pasaron en un periodo muy corto de tiempo. ¿Cómo se te la necesidad ya de meterte más en lleno dentro de la política? Y mira, la verdad que yo vocación política tengo desde muy chica. Siempre participé ya desde la primaria en lo que era la elección de los delegados del curso y tratamos de armar centro de estudiantes, que no era algo muy habitual en esa época, ¿no? Y siempre un gran interés y siempre participar y siempre decir lo que pensaba, que creo que es una característica mía de siempre poder plantear lo que pienso, ¿no? Como de una libertad interna y una libertad de conciencia que siempre me llevó a plantear lo que pienso. Y bueno, y luego ya más de adolescente en la secundaria, a través de estudiar historia y todo, me metí mucho más porque la historia me abrió también un profundo interés por la política y por la participación política. Y entendía sobre todo lo que tenía que ver con determinados ciclos de la historia, que yo creía que había que romper esos ciclos y que había que darle continuidad a determinadas cosas que, como por ejemplo, yo no entendía qué había pasado, por qué se había cortado en el 55 el ciclo del peronismo, ¿no? Siendo todas las reivindicaciones que había traído para el pueblo más humilde y lo que había generado. Y después lo iba viendo como eso se dio con Irigoyen, se dio con Perón. Bueno, ahora parecen que quieren volver a repetir la historia. La verdad que estamos dispuestos a luchar para que este proyecto continúe. Exactamente, justo también hincapié a esto, del proyecto que esto continúe, pues si vos te acercaste a lo que es
el Frente a la Victoria, ¿cómo fue ese acercamiento, ese llamado para vos trabajando para dentro de Córdoba y para la nación, ¿no es cierto? Y lo que me pasó, que me hizo acercarme al Frente para la Victoria, es que sentí que algunas cosas que yo había leído en libros y que tenía que ver con ese peronismo, que para mí era algo idealizado porque nunca lo había vivido, y todos esos ideales que yo tenía en mi cabeza dando vueltas y por los que quería luchar y los que me llevaban a creer en la política y a creer que había que darle continuidad a este tipo de procesos, se vieron concretados con Néstor, ¿no? Y a mí me impactó mucho su discurso inaugural, y me impactó mucho cuando asumió su rol como jefe de Estado y pidió que bajen los cuadros de los genocidas, y me sentí absolutamente representada. Y yo creo que cuando sucede algo así uno tiene que comprometerse hasta el fondo y formar parte y luchar. Yo siempre tuve como muy en mente esto de que los procesos revolucionarios del pueblo que tienen que ver con la democracia y con los derechos, hay que luchar por darles continuidad porque siempre nos quedó esa deuda en nuestra historia. Y por eso me comprometí a militar muy activamente. Siempre milité, pero es la primera vez que milito de manera política orgánica. Como vos decías también, de seguir trabajando, darle una continuidad a este proyecto de gobierno y no cortarlo por todo lo que se está desarrollando y trabajando, y que seguramente, o sea, más que seguramente es para seguir trabajando de lo que son muchos temas, no cortar, no tronchar eso, ¿no? Sí, sobre todo cuando tenemos un recorrido que ha sido tan importante para tantos sectores de nuestra sociedad, que tienen que ver con reconocer derechos que estaban silenciados. O sea, uno de los puntos principales son las amas de casa, ¿no? Cuántas mamás estuvieron trabajando y no pudieron hacer aportes. Hay varias cosas. Primero, fundamental, creo que el derecho de los niños a través de la asignación universal por hijo. Eso me parece fundamental y es algo con lo que se llenaron la boca muchos gobiernos hablando de los derechos de los niños y nunca se los había reconocido. La asignación universal por hijo es eso, es reconocer los derechos universales de los niños y los derechos de los niños contemplados en la Constitución Nacional. Y por ahí algunos hablan de un plan social y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un profundo sentido de los derechos humanos. Y eso para mí fue como algo muy revolucionario. Luego que eso esté, después con la ley de madres, que eso sea un derecho para que lo puedan cobrar directamente las mamás, que son quienes siempre están con sus hijos. Por lo general, cuando se da una situación de una familia que se desaglutina o sucede algo, las mamás son las que quedan a cargo de los niños, y no tener que pasar por todo ese proceso de luchar para ver quién se queda con ese derecho, me pareció fundamental y tenía que ver también con un profundo reconocimiento del rol de la mujer. Luego con la ley de inclusión jubilatoria, la profundización de reconocimiento de los derechos de los trabajadores informales, a todos aquellos que habían explotado durante muchos años y no les habían pagado sus aportes, o a aquellas amas de casa que habían dado su vida por su familia y que tampoco se les había reconocido ese derecho como trabajadores. Me pareció de un profundo sentido de justicia, ¿no? Y que tiene que ver con esto de la justicia social que defendemos todos aquellos que formamos parte de los proyectos populares. Y bueno, y luego lo que tenían que ver con los diferentes colectivos, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de fertilización médicamente asistida, tienen que ver con la profundización de derechos que estaban ahí, que debían ser reconocidos y que siempre miraron para otro lado, hicieron la vista gorda y los dejaron por el costado, ¿no? Y siempre se reconocieron solo y únicamente los derechos de quienes detentaban el poder, de las corporaciones, de los grandes grupos económicos, de los grandes grupos de medios. Parece que esos eran los derechos que se sentían obligados a resguardecer algunos tipos de gobierno. Este gobierno reconoció los derechos del pueblo y eso es absolutamente revolucionario. Aparte también lo que es los derechos, uno dice de lo que son, aparte de ahí tomada de la mano, vienen también los derechos de la salud, ¿no? Porque fueron contemplados en el sentido de tener sus obras sociales aquellos abuelos que a lo mejor no tenían nada, ¿no? Que es tan importante que, aparte le da una dignidad a los abuelos, una importancia, un grado de decir digno de poder estar con su salud, ¿no? De poderse atender como sea el PAMI.
tan grande. Dignos de tener acceso a una vejez con dignidad, ¿no? De tener acceso a una jubilación, a una salud integral, a los medicamentos que necesite para atender sus necesidades de salud, digamos, que son cosas que ahora nos parecen tan naturales y nos hemos apropiado tanto que ya las tenemos normalizadas, pero que en un segundo se pierden, ya lo hemos vivido. Digo, yo recuerdo en los 90 lo que era peregrinar para conseguir un medicamento, los jubilados que tenían PAMI, que eran pocos porque tampoco era una cobertura integral como hay ahora, digamos, ahora prácticamente el 100% de los adultos mayores están jubilados. Hace años atrás era el 60% de los jubilados los que tenían acceso a la jubilación, que además está mucho más deprimida. Y además la obra social no era integral, no les cubría todas las necesidades de salud que tenían y además conseguir una cama por PAMI era casi un milagro, ¿no? Que lo importante es que también cuando Néstor Kirchner llamó y hizo un pequeño censo para ver cuánta cantidad de abuelos, y ahí se dio cuenta la cantidad de los hospitales públicos abarrotados para eso, y un poquito de descentralizar, que fue parte del trabajo que se hizo para llegar a esto, ¿no? Que hoy lo vemos tan natural, que en el tiempo, en los 90, como decía, era tan difícil, que tenían los abuelos que se lo llevaba acá, se lo llevaba allá, ¿no? Qué manoseo eso, ¿no? Sí, para una historia viva, como son los abuelos, ¿no? Mira, yo me acuerdo en los 90, ya prácticamente entrando en los 2000, yo era hacía trabajo voluntario en hospitales atendiendo a adultos mayores. Y la verdad que el estado de abandono que tenían, yo me acuerdo de los adultos mayores con las camas en los pasillos de los hospitales. Ni siquiera tenían una habitación. Si venías por PAMI era un paciente de segunda o de tercera y dependía de la buena voluntad de los médicos y de los enfermeros. No había una política de respeto y una política de salud a nuestros adultos mayores. Todo eso cambió tanto. A veces nos olvidamos. No hay que olvidarse, siempre hay que hacer un ejercicio de memoria. Qué bueno esto que estás diciendo también, esto de no olvidarse. Yo me acuerdo cuando yo tengo casi tu edad, y yo me acuerdo que siempre hablamos con mi mamá que qué difícil que era en el tiempo de antes para ella haber tenido un hijo con discapacidad, y que para cuando empezó con Kirchner, de las pensiones, de tratar de regularizar, de los trabajos con los asistentes terapéuticos, bueno, y tantas cosas que se fue dando, que también es fuente de un trabajo y de un gran engranaje para toda la sociedad, ¿no? Que no marginó a ninguno, estuvo abarcando como un poncho, digo, ¿no? Abarcando a todo y dando un calorcito para todos. Y bueno, eso tiene que ver con hacia dónde se dirigen las políticas, ¿no? Yo creo que Néstor lo tuvo claro desde el primer momento. Lo primero que tenía que hacer era garantizar los derechos de los sectores que habían sido más vulnerados en toda la época del neoliberalismo. Los adultos mayores, los niños, las mujeres, las personas con capacidades diferentes. Y empezó a trabajarlas como políticas de derecho. Antes, para que una persona con una discapacidad pudiese acceder a una pensión, se tenía que morir otra, porque era por cupo. Para que la gente tenga una idea de cómo los escribanos. Se le daba la matrícula, se le daba el cupo que se daba. Siempre lo tengo como referencia. Y ahora es un derecho. Si vos sos una persona que tiene discapacidad, tenés un derecho que te otorga el Estado Nacional de tener acceso a una pensión y a una obra social integral también. Gaby, ahora que estamos en elección y muchos chicos jóvenes, ¿no?, que están en la hora de votar, y veo muchos que han entrado por un marketing que se está usando en ciertos lados, ¿no? ¿Cómo podemos hacer llegar nosotros que entendemos y que vivimos esos tiempos del 90, y para poder llegar y decir, no destruyas tu voto nuevito a lo que es en los tiempos de antes, ¿no? Mira, yo a los chicos que votan por primera vez, que tienen 16 años, les diría, si vos querés planificar un futuro, querés estudiar una carrera, querés proyectarte en la vida, querés pensar en ser profesional, en concretar tu sueño, pensá que este proyecto nacional y popular ha generado nuevas universidades para que tengas acceso a la educación pública, gratuita, que ha generado becas para que si no tenés los recursos suficientes puedas estudiar, que ha generado un programa que se llama Progresar, que te acompaña también y que te da la posibilidad de tener los recursos para acceder a tu educación universitaria,
que además ha generado todas las facilidades para que todo aquel que quiera estudiar una carrera técnica y que quiera ser investigador o quiera desarrollar algún trabajo en tecnologías, el Estado también lo acompañe con becas, con un respaldo económico. Y que del otro lado están los que están proponiendo el cambio a decirle a todos aquellos que quieren estudiar una carrera científica, a que vayan a lavar los platos, a decirles que las universidades son excesivas, sobre todo si son gratuitas, que no quieren que haya tantas universidades porque quieren seguir manteniendo esa élite dominante, formada, universitaria, y de seguir dejando de lado a todos aquellos que quieren proyectarse a través de un sueño y a lo mejor ser los primeros que tienen acceso a la educación universitaria en su familia. A esos jóvenes les diría que piensen su voto, que piensen en su futuro, que si ellos quieren cambiar la historia de su familia, que a lo mejor no tuvo la posibilidad de acceder a una educación universitaria y ellos quieren ser los primeros profesionales, que apuesten por este proyecto nacional y popular, que es el que les dio el derecho a una educación universitaria, gratuita, cerca de su casa y además acompañada a través de una beca por parte del Estado. Aparte, al margen de eso, Gabriela, lo que es tanto sacrificio de repatriar a tantos científicos, que yo lo tengo tan cerquita en mi casa, que lo tengo a lo que es la católica, que esos científicos de investigación que están tan importantes, que antes teníamos que salir a Europa a buscar ideas y trabajo en medicamentos o lo que fuese, ¿no? Y ahora lo tenemos tan cerquita de nosotros, qué lástima sería dar un voto equivocado pensando por un eslogan, todo lo que se puede llegar a tirar, ¿no? Grandes científicos de traerlo, ¿no? Me acuerdo que quien una vez dijo, quiero primero ver qué tenemos aquí nosotros. Y solamente había 5. Y aparte de esa los 200 que se fueron. Esa confianza por el pueblo, ¿no? Esa confianza por sus científicos, por su gente, por nuestras cabezas, por nuestros cerebros, ¿no? Digo, eso que en un momento fue la fuga, que él los repatrió y que les dio la posibilidad de desarrollar tecnología en nuestro país. Y que eso se ve y que está plasmado en todos los desarrollos que se vienen llevando adelante y que además son apuestas para mejorar la calidad de la salud, la calidad de las comunicaciones, la calidad de la tecnología de nuestro pueblo. Y que sale desde acá, con nuestros científicos, con nuestras cabezas, en nuestras universidades públicas. Uh-huh. Eso es el cambio. El cambio es todo esto. El cambio es todo esto, no globos, no bailecitos, no sonrisas impostadas. El cambio es apostar de verdad por nuestra gente y creer en nuestra gente. Uh-huh. Vamos a una pausita musical, ya venimos con más Atado a un sentimiento. Aquí venimos nuevamente, después de esta pausita musical, seguimos más con Atado a un sentimiento, seguimos con Gabriela Esteves, esta compañera, de lo cual que vamos a saber mucho más. Uh-huh. Y Gaby, esto en lo de Scioli y Macri, ¿cuál es el beneficio para la masa de lo que es el sector obrero, ¿no? Aquí el engranaje, el motor de todo lo que es el eje de la construcción de un país, como decía Eva Perón, que decía de que el trabajador es el engranaje perfecto, que si no tenemos ese engranaje no se mueve ni lo que es la rueda para que salga el humo de la chimenea de la producción, ¿no? ¿Cómo me quedó tan claro eso, no? Y la verdad que tan cierto, ¿no? ¿Por qué tocamos este tema, no? Porque hay una parte de un sector que dice se acaban las paritarias. Y sí. Qué problema, ¿no? Si se libera el mercado cambiario, se acaba la paritaria. Uh-huh. No tiene sentido tener paritarias cuando hay un tipo de cambio libre que además se va a disparar. Ya conocemos cómo es el proceso de cambiario en la Argentina cuando se libera, ¿no? Ya nos sucedió. Ya sabemos lo que pasa, ya sabemos qué hacen con los dólares, para qué los compran, dónde los llevan. Digamos, ya lo hemos vivido. Y a mí me preocupa mucho porque ahora tenemos un país absolutamente desendeudado, y si salen de este modelo y si llega a venir otro modelo como el que propone Macri, seguramente todas estas luchas que hemos llevado durante tantos años, que tienen que ver con el fomento de la industria nacional, como la generación de empleo genuino, como el fomento de la generación de pequeñas y medianas empresas,
como la industrialización, como la generación de la industria nacional, que es tan importante y que además es lo que moviliza y motoriza la economía nacional, todo eso se ve muy amenazado, ¿no? La apertura de las importaciones significa que hay muchas cosas que en el país se van a dejar de producir porque van a venir de afuera y más baratas, y al principio nos va a gustar mucho porque va a ser más barato y después no lo vamos a poder comprar aunque sea más barato porque no vamos a tener trabajo, porque se van a cerrar nuestras industrias, ¿no? Y uno tiene que pensar las cosas muy a conciencia. Entonces, cuando uno va a depositar el voto, tiene que pensar que sí, por ahí durante un tiempo podemos comprar dólares, durante un tiempo vamos a tener acceso a cosas importadas, y que en 2 o 3 meses ese globo se pincha, como sucede cuando son cosas que lo único que tienen es aire y que no tienen ideas ni tienen proyectos. Y perdemos lo más importante y lo que es el ordenador de la vida de toda familia, que es el empleo, que es la economía familiar, que es el acceso a poder proyectar una vida, a tener la posibilidad de soñar, de pensar en que puede comprarse una casa, que puede proyectarse a tener una casa, que puede crecer, que puede mandar a sus hijos a la escuela, que puede darles una educación universitaria. Todo ese sueño que hemos construido durante todos estos 12 años los argentinos, lo vamos a perder. Tanto sacrificio, ¿no? Vos dabas margen 3 meses, ¿no? Lo que es el sacrificio de 12 años, y que solamente la parte cambiaria, que quién lo puede tener, ¿no? Un trabajador no lo puede hacer eso, sino otros que tienen esa parte cambiaria y que tanto lastima a un trabajador, ¿no? Justamente, como se dice si estudiamos en historia, que es el engranaje principal de un país, ¿no? No, y aparte pensar en otras cosas, no sé, hace 12 años atrás, un poquito más también, la discusión que teníamos era cómo vamos a hacer para poder comer a fin de mes, porque el sueldo no nos alcanza, o porque no tenemos trabajo, o porque no sabemos si mañana vamos a tener trabajo. Hoy lo tenemos, pero mañana no sabemos si lo vamos a tener, o no sabemos si nos van a poder pagar nuestro sueldo. Eso nos pasaba hace 13 años atrás, y hoy la discusión es el impuesto a las ganancias. Y la discusión ha cambiado tanto porque ahora hay empleo, porque los trabajadores en Argentina ganan bien, porque tienen otras posibilidades. Y sí creo que hay que discutirlo, y tenemos que ver el mínimo no imponible y revisarlo. Y de hecho, Scioli está proponiendo en subirlo a 30.000 pesos el mínimo no imponible. Pero también pensemos por qué esa discusión es la que tenemos ahora, cuando hace 12 años estábamos discutiendo cómo hacíamos para comer todos los días. Ahora estamos discutiendo las ganancias, ¿no? Y estamos discutiendo que queremos comprar dólares para viajar al extranjero, y antes íbamos a los comedores y al Club del Trueque. Entonces, votemos con conciencia, pensemos qué es lo que estamos haciendo, porque tenemos que defender esto que logramos entre todos, porque lo que logramos fue por el esfuerzo de todos y porque decidimos apostar por nuestro país. No perdamos eso. Otra cosa que hay que recalcar, ¿no? Que tanto los olvidamos, que manejan también ciertos grupos, ¿no? La ley de comunicación, ¿no? Que es lo que estamos hablando hace un ratito, del sentido de que por un marketing o por lo que fue están buscando lo que es esto que voy a decir del globo y todo lo demás, ¿no? Que muchos todavía no han visto, ¿no es cierto? Después de ese domingo. De mi parte, ¿no? La ley de medios, que hay muchos en radios fuera del interior que están comunicando, y que lo dio esta parte del gobierno, la necesidad de mostrar lo que está pasando, no ocultar nada, no poner, viste, como saben decir, guardemos esto debajo de la alfombra, que esto no se muestra, esto no se puede, o sea, lo dio la posibilidad de decir, bueno, muchachos, levantamos el tapete de la alfombra y se ve todo, ¿no? Donde tenemos 256 radios, de los que es radios comunitarias, que podemos estar viendo, ¿no? Y que este modelo que es, si llegase a ganar, va a estar tapando esto, ¿no? Las leyes de comunicación, que para mí, yo con una discapacidad que tengo, gracias a la ley, ayudo a que
encontrar una lucecita que mejor yo ni sabía que la tenía, ¿no? Yo puedo estar presente en 2 medios de comunicación, sea como sea, grande, chico, lo que sea, puedo tener voz, y así que aquellas personas que no tengan voces, hacer que tengan voces, ¿no? En algún pedido o lo que fuese. Y sí, mira, yo pensaba eso, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, donde la verdad que no está muy democratizado lo que tiene que ver con los medios de comunicación, lo que tiene que ver con el acceso a otras voces. En Córdoba todavía no llegó, los medios casi todos tienen un lenguaje unívoco, ¿no? Y casi todos manejan el mismo discurso. Uh-huh. Pero pensaba cuán importante era que, por otro lado, estén las radios comunitarias en los pueblos, en el interior de la provincia, en las pequeñas comunidades, que son las que pueden democratizar las voces y generar la pluralidad. Pensaba en por ejemplo, algo que sucedió en Villa de Soto estos últimos días, donde la policía mató a un chico por la espalda, y pensaba que nosotros lo pudimos saber, y eso pudo tener algún tipo de difusión y pudo generar un esquema de organización en el pueblo y en las localidades aledañas para protestar contra esta muerte, porque hay una radio comunitaria de APENOC, del movimiento campesino, que se dedicó a darle difusión y dedicó a promover la organización de la gente para que estas cosas no se permitan. ¿Qué va a pasar si todos estos medios que ahora nos hacen saber todas estas realidades que comentabas vos se acallan, no los dejan seguir funcionando? Se pierde la democracia de los discursos y la pluralidad de las voces, y el único discurso que tenemos es el que manejan los medios concentrados, como ya nos pasó en los 90, donde durante muchos años nos hicieron creer que estaba todo perfecto, mientras nos estaban saqueando, nos estaban expoliando y nos estaban dejando a la mayoría de los argentinos en la calle y en el hambre. Y nos contaban otro cuento, y nos mostraban otra historia, y parecíamos que vivíamos en el primer mundo y que estábamos en Miami. Y resulta que estábamos saqueando nuestro pueblo. Bueno, es muy importante para conocer la realidad, para saber la verdad de lo que está pasando, que existan estos medios que además están muy cercanos a la gente y que conocen las realidades para que puedan contarlas, y que no nos creamos todo lo que nos cuentan esos medios concentrados que trabajan para los poderosos, que cuentan el discurso de las corporaciones y que muy poco les importan las verdades de la gente. Uh-huh. Aparte también de ocultar, como que decían, de que si eras una condición de algo, tenías una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Ahora yo me imagino lo que puedo hacer yo con una discapacidad. Claro, vos imaginate que hasta hace no muy poco tiempo, cuando se discutió el tema del matrimonio igualitario, Macri planteaba que las personas que querían formar pareja con alguien de su mismo sexo eran enfermos, que tenían una enfermedad, un trastorno. Imagínate qué puede pensar de las personas con discapacidad. Imagínate qué puede pasar con todas esas personas que ahora tienen un derecho que les ha sido otorgado. ¿Qué puede pasar si hay otro que considera que son enfermos? Digo, ¿no? Ya considerarte un enfermo es desconocer tu derecho. Entonces hay que hacer esos ejercicios de reflexión. Me parece que es importante que en estos 10 días que nos quedan para depositar nuestro voto y para definir cuál va a ser el futuro de nuestra patria, nos sentemos todos a reflexionar, que hagamos un ejercicio de memoria, que pensemos en todos los derechos que hemos conquistado, todos juntos de la mano, porque un gobierno popular lo que hace es incluir a todo el pueblo en el gobierno, y que pensemos qué es lo que queremos, en qué queremos seguir profundizando, porque a veces el cambio parece un buen eslogan, pero cambio significa seguir luchando por más derechos. No significa volver a perder todos esos derechos que conseguimos. El cambio siempre tiene que ser hacia el futuro, hacia adelante, no hacia el pasado. Que pensemos en eso. Uh-huh, es la verdad. Vamos a una pausita musical, ya volvemos con más Atado a un sentimiento. Aquí venimos con más Atado a un sentimiento, ya llegando casi lo que va a ser el final del programa del día de hoy. Y queremos que Gaby nos haga un pantallazo de lo que de estos 12 años, de todo lo que se ha logrado, lo que se tiene durante estos 12 años, el cambio que puede estar habiendo, ¿no?
de pensar en 10 días queda. Parece que no va a haber mucho que estar pensando, ¿no? 12 años de todo lo que parte hicimos durante el programa, ¿no? Sí, fuimos haciendo como un reconto de todo lo que hemos logrado. A ver, yo creo que la mejor foto que uno puede tener es la familiar. Pensar y analizar familiarmente sus amigos, sus conocidos, sus familiares, cómo estaban hace 12, 13 años atrás y cómo están ahora. Que por supuesto, seguro que mucho tiene que ver con el fruto del sacrificio de cada uno para progresar, pero sin lugar a dudas, si no hay un gobierno que acompañe y genere las políticas necesarias, todo ese sacrificio es en vano, porque no puedes progresar porque no hay un gobierno que te genere las condiciones para progresar. Cuando uno tiene la posibilidad de acceder a un buen trabajo, de trabajar en una fábrica, de trabajar, no sé, en un comercio, tiene que ver porque se han generado políticas, primero para que haya industria nacional y segundo para que la gente tenga plata en su bolsillo para consumir y para que funcione todo lo que tiene que ver con los comercios. Yo les diría que piensen en eso, que vuelvan para atrás y piensen cómo estaban, que piensen en cuántas familias conocen que están mucho mejor que como estaban en ese momento, cuántas familias conocen que han logrado acceder a su casa, que pueden tener su auto, que pueden viajar y tomarse vacaciones, que piensen cuántas familias conocen que pueden mandar a sus hijos a la universidad y que por ahí son la primera generación de universitarios en la familia, que piensen cuántos adultos mayores conocen que no iban a tener acceso a nada y ahora tienen acceso a una jubilación y una obra social integral, que piensen en cuántas personas con discapacidad conocen que ahora tienen acceso a una pensión y que pueden tener acceso a todo lo que necesitan para poder asistir a su salud, que en otro contexto no lo tendrían, que piensen cuántas personas conocen que trabajan en una fábrica que hace 12 años atrás no existía o tenía reducido su personal al mínimo o les pagaban con bolsones porque no tenían dinero para pagarle el sueldo, que piensen en lo que hemos recuperado con nuestra aerolínea de bandera, lo que hemos recuperado con tener de vuelta YPF con nosotros, con que sea de nuevo de industria nacional, cómo han mejorado los trenes, cómo hemos mejorado nuestras rutas, cómo hemos mejorado nuestros campos que ahora producen y producen mucho. Y por suerte todos nuestros productores agropecuarios han mejorado sus condiciones y se han maquinizado y tienen las máquinas que necesitan para trabajar su campo y tienen los vehículos que necesitan, esas camionetas hermosas 4x4 que tienen la mayoría de los poseedores de campos en la Argentina. Tienen que ver también que hubo un gobierno por detrás que incentivó la actividad, que les dio las posibilidades de crecer, que les dio las posibilidades de vender el fruto de su trabajo a un precio rentable, que apostó a darles créditos, que les ayudó a conservar sus campos cuando hacía 12 años atrás se los iban a rematar a todos y Néstor por decreto no permitió que eso suceda. Digo, que hagan un análisis, que piensen a conciencia, que revisen la historia, que piensen hacia dónde quieren que siga progresando nuestro país, que apuesten al progreso, que a veces los eslogan que nos seducen son vacíos de contenido y que detrás de eso muchas veces se esconden planes que nada tienen que ver con los intereses del pueblo y que esos cambios no son cambios hacia adelante y hacia el futuro y a seguir apostando hacia nuestra gente, sino son cambios hacia atrás, que a los únicos que favorecen son a los sectores que siempre concentraron el capital en nuestro país y que siempre nos oprimieron y que siempre trabajaron para el extranjero. Que piensen que tenemos que defender lo que logramos, que recuperamos la patria, que recuperamos el orgullo nacional, que recuperamos nuestros científicos, nuestras universidades, nuestra educación pública, que muchos quisieran tener el acceso a la educación pública que tenemos en nuestro país, que le damos la posibilidad a nuestros jóvenes de las escuelas medias de tener acceso a la tecnología porque todos tienen una netbook para estudiar, que si sus padres no se las pueden comprar, el Estado siempre está nivelando hacia arriba y les da la posibilidad de tener acceso. Que piensen que tenemos a Tecnópolis, que es un viaje hacia el futuro y que tiene que ver con el desarrollo de todas las tecnologías de nuestros científicos argentinos. Que piensen que tenemos patria y que la habíamos perdido y que tenemos que luchar por seguirla construyendo. Muchas de esas cosas que vos estabas
diciendo, Gaby, en el sentido de... También no olvidemos que también se abrió el mercado en la industria, en el campo, no solamente en vender cereal, que hoy estaba escuchando en una radio grande, ¿no? Que decían de que hay cosechas guardadas por muchos años, ¿va a ver, no? Uh-huh. De récord, de hecho, en la radio, estaba diciendo, no vamos a decir el nombre para no hacer marketing de esa radio. Y también no nos olvidemos la cantidad de maquinaria que se vendió afuera, ¿no? Y la industria que generó. Y hay otra cosa que estabas olvidándote, Gaby, que quiero recalcar, el satélite. Muchos dicen, y la alza, bueno, algo que larga más arriba. Pero yo me quiero detener a esto que no se dijo y para mí tan importante, ¿no? Primero, vamos, la soberanía nacional. Perdimos las Malvinas, no íbamos a perder una parte de espacio aéreo, ¿no? Tan importante, donde ya dejamos de depender de estar alquilando un satélite que ordenaban a bajar y subir ciertas cosas y que ellos primero en ellos lo veían y vos después en la segunda parte que pensás que vos lo pagabas, ¿no? Y aparte eso tiene que ver con el acceso democrático a la comunicación, a los contenidos. Digo, tener un satélite propio garantiza, no solamente para los argentinos, sino para buena parte de Latinoamérica, el acceso pleno a la comunicación y a los contenidos, que no los teníamos, porque básicamente lo que hace este satélite tiene que ver con eso. Que en Argentina no lo teníamos y de hecho nos podían imponer determinados contenidos, que de esa manera también se maneja el pensamiento, ¿no? Ahora está absolutamente democratizado y eso tiene que ver con nuestra soberanía, con la profundización de la democracia, y es algo que tenemos que defender porque además es íntegramente desarrollado por científicos argentinos y por la industria nacional. Uh-huh. Y realmente los científicos que repatriamos, ¿no? Que después no tengamos que lamentar que se tengan que ir, pues, irlos a buscar, ¿no? Que no nos vuelva a pasar como nos pasó con aquel médico revolucionario que se dio un tiro en el corazón, Favaloro, porque no tenía el apoyo del Estado. Que no nos pase nunca más eso. La verdad. Bueno, empezamos a despedirnos del día de hoy y gracias, Gaby, por estar, que cuando te llamé y te dije, Gaby, podemos hacer esta nota, bueno, automáticamente dijiste que sí. Bueno, tenemos las gracias por estar presente aquí en nuestra mesa. Hay mucho más por hablar, ¿viste? Podríamos hablar horas. Sí, la verdad. Pero viste cómo son los tiempos irónicos de una radio, ¿no? Que hay que respetar sus horarios como todas cosas. Escúchenme, ¿no? Respetar ciertas cosas. Así que, bueno, te doy las gracias, Gaby, por estar presente. Un honor para mí estar acá con nosotros. Me despido del público, a todos los oyentes que nos estén escuchando. Lo vemos el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde. Pueden estar viendo ya a partir de mañana el audio vamos a estar subiendo con Gabriela Esteves, diputada nacional electa por Frente de la Victoria, que pasó el día de hoy por A Todo un Sentimiento. Más después, el día martes, vamos a tener a Rodríguez Villafañe, que es el director, impulsor, creador, todo un poco de lo que es esta famosa ley de medios que tanto quiero yo y que tanto defiendo, y que hoy por hoy al CBA 24 lo podemos estar viendo como un canal cualquiera, como un canal de cable, ¿no? Que es bien argentino, bien cordobés, bien producido por nosotros. Así que los vemos el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde.